Bienvenidos a una edición especial de Cruce de Palabras sobre las elecciones en Paraguay. Soy Luis Hernández Navarro y nos acompaña en el estudio el doctor Darío Salinas. Darío es profesor emérito de la Universidad Iberoamericana, integrante de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad y un gran conocedor de la problemática latinoamericana. Darío, muchas gracias por estar con nosotros para analizar estos inesperados resultados en Paraguay. Gracias a ustedes y gracias también a este espacio para analizar, para intentar una primera reflexión que valga la pena sobre esta experiencia. En primer lugar, una experiencia con resultado muy amargo desde el punto de vista de la sociología electoral, muy amargo para el pueblo paraguayo y también para las tendencias más esperanzadoras, más progresistas del conjunto de la región de América Latina y el Caribe. Casi podemos decir como cuando juega la selección mexicana de fútbol, que se acostumbra a decir jugó como nunca, perdió como siempre. La continuidad colorada está ahí en los resultados en contra de muchas de las expectativas que se habían levantado. ¿Cómo lo explicarías tú, esta continuidad? Sí, tomando ligera distancia hasta donde se pueda, digamos, de esta visión que generalmente nos amenaza en términos del exitismo, del voluntarismo y también del derrotismo. Yo creo que efectivamente esta elección se enfrentó, esta elección desde el punto de vista de esta amalgama de fuerzas muy amplia bajo la llamada concertación, se enfrentó con una maquinaria de larga experiencia. Yo no diría ni siquiera un aparato que hace fraude, es mucho más que eso. Tampoco diría un aparato que es capaz del engaño y del robo, mucho más que eso. Un aparato creado para sostener un sistema. Es decir, estamos frente a un sistema que tiene la capacidad de reproducirse con fuerzas endógenas extraordinariamente potentes, con una articulación de ideas para proyectar un modelo de país heredado de la dictadura de 35 años, de 1954 a 1989. Eso no hay que perder de vista. No es un referente, a pesar de las décadas transcurridas, tan lejana. Es un peso. ¿Hay una continuidad con Stroessner? Hay una línea de continuidad con la herencia de la dictadura en términos de sus estructuras internas. Es decir, esto quiere decir, bueno, hay que hacer un poco de historia. El general Alfredo Stroessner, impuesto desde luego bajo la conjura norteamericana y en plena Guerra Fría, el gran laboratorio de cómo manejar una política antipopular y anticomunista allá en el Cono Sur, allá en ese país mediterráneo llamado Paraguay, bueno, decía entre muchas cosas, para construir su andamiaje ideológico, el contrabando es el precio de la paz. El contrabando es el precio de la paz. Y estamos hablando de aquel entonces, multiplicado en términos extraordinariamente potenciales hasta nuestros días, aquella visión, que es un recurso ideológico, pero además también estaba reflejando, como toda ideología, una parte encubre y otra parte los muestra, estaba mostrando efectivamente cómo se maneja un país que viene además de un espesor en su propia historia en términos de las luchas populares, en términos incluso de la proyección muy germinal en el siglo XIX de un proyecto de país independiente. No olvidemos el peso de la guerra de la Triple Alianza. Entonces, se presenta de esta manera. Y claro, efectivamente, aquella herencia hoy pesa en sus instituciones, pesa fundamentalmente en la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado, que es una oficina encargada de reproducir el sistema en términos prebendarios, en términos exactamente de movilizar esa sensibilidad y esas grandes necesidades del país, empezando por la administración pública. Para ser un empleado hoy en la administración pública, no hoy, desde hace 70 años, es indispensable, condición sin la cual no se puede avanzar un paso para aspirar un puesto en la administración pública, ser miembro del Partido Colorado. Para ingresar al servicio militar es indispensable por cualquier vía demostrar que uno es parte del establishment, que pertenece a las tiendas del Partido Colorado. Entonces, estamos hablando de una fuerza extraordinariamente envolvente desde el punto de vista ideológico y con capacidad, además,
de corromper, de comprar. Esto tiene nombre y apellido, es decir, en las actuales circunstancias esto significa el cártel de Horacio Cartes. Un cártel y un personaje que ha sido señalado por Estados Unidos, que ha sido, se ha mostrado buena parte de sus negocios ilícitos. Sin embargo, ese cártel sigue siendo eficaz para ganar elecciones. Sí, el señalamiento de Estados Unidos es expresión de este doble rasero permanente bajo el cual expresa sus intencionalidades en materia de política exterior y sobre todo su política injerencista. Llama mucho la atención que la presencia norteamericana en los últimos 3 o 4 años ha sido incisiva, extraordinariamente evidente. Es decir, no me refiero solamente al viaje recurrente de quien hoy es responsable del Comando Sur, hablando de las riquezas naturales en esa franja muy importante, estratégica para Estados Unidos. El propio viaje hace menos de 1 mes y medio de un alto personero de la CIA, David Cohen, hablando con el hombre más importante de la seguridad de Horacio Carter, hablando además con el presidente del país, y lo que se expresa para el país, para la ciudadanía, es que han tratado o se ha tratado agendas prioritarias en la preocupación global. Es decir, bueno, entonces esto hay que tener en cuenta porque pesa. Porque pesa. Además, Estados Unidos no es ajeno al debate que hoy día se desarrolla en todas las tiendas hoy día, no solamente en el campo de la concertación, no solo en las preocupaciones de la izquierda, no solamente en las preocupaciones del Frente Guasuña-Monguetá, sino también incluso de las propias tiendas del propio Partido Colorado, que tiene que expresar a esta oligarquía recompuesta que hace negocio, que quiere mantener sus negocios y que, a pesar del señalamiento de mala conducta por parte de la dirección que atiende los activos extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, no obstante lo cual, está interesado en seguir manteniendo lo que significa ese gran negocio, porque el país es un gran negocio, pero no lo puede hacerlo con este ropaje. ¿Será posible? Es una gran pregunta. ¿Será posible desprenderse, por ejemplo, del tráfico de estupefacientes, que no es nuevo? ¿Será posible desprenderse, por ejemplo, de este alero de que los grandes vinculados al cártel de Cartes pertenecen al empresariado dedicado a la producción tabacalera, cuando en el fondo es el contrabando de cigarrillos? Entonces, ¿será posible que se podrá sustraer de los grandes insumos que significa trabajar con estupefacientes ilegales y armar en los puertos de Europa, de los Países Bajos principalmente, en Amberes y otros países, el punto de llegada por aire, mar y tierra de los grandes contrabandos, y asegurar la existencia de un banco como el Banco Basa, que aunque hoy día supuestamente ha sido transferido a otros propietarios, bueno, ese banco sigue amasando una fortuna que hoy día mis colegas economistas calculan que es superior, en términos de la masa financiera monetaria que maneja, superior al monto que representa el propio Producto Interno Bruto del país. Entonces, esto es de preocupación, y Estados Unidos se mete porque tiene que limpiar un terreno. Estados Unidos necesita, además, después de haber perdido, yo no creo que en términos absolutos, pero en términos relativos sí, algo importante, la posibilidad de manejar Colombia, que es finalmente su extensión en materia de seguridad, su extensión para el manejo de la agenda latinoamericana, no solo porque tenga sus 7 bases militares, sino porque en realidad esa oligarquía ha sido el aliado preferencial. Bueno, eso hoy no es tan claro con el gobierno de Petro. Entonces es muy importante, cualquiera sea lo que habrá de ocurrir después de las elecciones de hoy, garantizar ese punto de asiento en un lugar tan estratégico como es Paraguay en términos geopolíticos. Entonces, esto hay que entenderlo también, esto seguramente seguirá su proceso, pero hay que estar atento porque no son señales periféricas, las señales que estamos recibiendo en términos de análisis de lo que quiere Estados Unidos en esa región y en el conjunto de la región latinoamericana. ¿Te parece, Darío, si vamos a una pequeña pausa? Con gusto. Amigos, amigas, no se vayan.
Regresamos en breves instantes para seguir este análisis sobre las elecciones en Paraguay. Estamos ya de vuelta en este especial de Cruce de Palabras sobre las elecciones de Paraguay, conversando con el doctor Darío Salinas, profesor emérito de la Universidad Iberoamericana e integrante de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Darío, tú mencionaste en el segmento pasado en distintos momentos la importancia de los estupefacientes en la economía paraguaya. De hecho, se habla de que Paraguay es hoy el principal punto de salida de la coca y sus derivados hacia Europa, hacia los mercados europeos. ¿Te imaginarías tú un resultado electoral diferente al que hubo hoy, al margen de esta trama económica y política alrededor del negocio de la coca? Es imposible sustraerse porque es un factor político, económico, financiero, no regulado, pero de enorme incidencia en la forma de percibir el balance de fuerza y en la forma de entender el escenario. Por supuesto, en articulaciones no siempre evidente con las fuerzas dispuestas a generar este bloque en el poder, que es lo que permite justamente la reproducción. Pero yo creo que ese factor es coadyuvante de la reproducción de un sistema. La masacre de Curuguate, una masacre tan dolorosa y tan aguda, similar, proporción guardada por supuesto, con el dolor que produce Ayotzinapa, solo que en Paraguay le costó el gobierno a Lugo, que fue el interreño, el único momento donde seguramente a lo largo de estas 7 décadas el país pudo ser ligeramente más democrático, ligeramente más abierto a los derechos sociales, ligeramente más abierto a la demanda campesina, y se produce esta masacre, este asesinato atroz, donde estuvo coaligada la policía, fuerzas oscuras que no sabemos todavía porque no han sido esclarecidas, pero que existen la sospecha de que son las mismas fuerzas que reproducen el sistema. Además, la embajada norteamericana. Yo quiero decirlo esto no simplemente en términos de una proclama o en términos de una denuncia. Esto es extraordinariamente importante. La embajadora de entonces, Liliana Ayalde, representando justamente los intereses de su país acreditados en Asunción, buscó la modificación de la policía de Asunción. Intentó vender a la agenda de Lugo y a su aparato de seguridad, incluyendo al Ministerio de Defensa, la idea de que habría que reestructurar las preocupaciones sobre seguridad, incluyendo a la policía. Curiosamente, al poco tiempo ocurre esta masacre. Pero no solamente eso, sino porque también su papel gravitante en las relaciones con el gobierno de Lugo planteó la necesidad de que hay que llevar a discutir en el Parlamento la gestión de Lugo. O sea, de una manera absolutamente injerencista, de una manera absolutamente intolerable. El primer sacrificado fue el ministro de Defensa, el primer sacrificado, y luego viene el impeachment. Entonces, yo no quisiera sobredimensionar tampoco este factor, porque este factor viene de la época de la dictadura de Stroessner, y se mantiene y se reproduce y es constante. Pero también se van rearticulando las fuerzas que alrededor o juntamente con este factor van articulando la trama del poder político. En primer lugar, la Asociación Nacional Republicana del Partido Colorado, que yo quiero decir, no obstante su gran ilegitimidad, produce también temor, produce también miedo y produce incertidumbre. No basta la ilegitimidad para enarbolar las banderas muy justas, que fue enarbolada durante estos meses por la Concertación y particularmente por el Frente Guazú y en Monguetá. ¿Cómo explicarnos que unas expectativas de cambio tan grandes como se generaron, como hemos visto la votación importante de los jóvenes, se haya traducido en un partido que representa la continuidad, que no representa realmente nada nuevo? No tenemos en la inmediatez
elementos tan sustantivos, pero razonablemente podemos suponer que esa maquinaria, no obstante cuestionada, es una maquinaria operante. Solamente eso explica, por un lado. Y por otro lado, y esto será, claro, dicho con mucho respeto, materia de una revisión más cuidadosa de la izquierda paraguaya y particularmente de sus sectores más avanzados dentro del progresismo, yo creo que será materia de revisión de la capacidad de articular los intereses sociales y expresarlo políticamente, porque tiene una campaña extraordinariamente importante, pero eso no ha sido suficiente. Por ejemplo, el sostener la necesidad de una soberanía hoy día en materia de recursos hídricos, hidroeléctricos, Itaipú, Yacyretá y Apipé, que son extraordinariamente importantísimos. Paraguay produce es el segundo productor en términos de la capacidad energética hidroeléctrica en el mundo. Entonces, que además fue negociado en condiciones absolutamente entreguistas durante el periodo de Stroessner y luego se reproduce durante los periodos sucesivos. Hay un acuerdo muy interesante entre Lugo y Lula para reabrir el debate y darle una continuidad democrática como ente binacional. Eso está suspendido y seguramente con este resultado electoral va a pasar para una mejor época. Pero lo que quiero señalar es que, lejos del catastrofismo, yo creo que estas elecciones dejan muchos insumos para repensar que con Lugo se avanzó bastante, pero ese umbral hay que superarlo seguramente y ellos lo sabrán mucho mejor en términos de plantearse la unidad de acción a partir de una enorme heterogeneidad social y política como la que prevalece no solo en la concertación, sino más allá incluso de la propia concertación. Una de las grandes heridas abiertas de nuestra América sigue siendo la cuestión de la tierra. Y si en un país se concentra esa herida es precisamente en Paraguay, donde la tierra está en manos de grandes latifundistas, a pesar de movimientos y campesinos muy relevantes del gobierno de Lugo. ¿Tú dirías que esta cuestión de la tierra sigue teniendo un peso en resultados como el que acabamos de ver en las elecciones? Sin lugar a duda. Sin lugar a duda, el movimiento campesino, no obstante que a través de su federación en esta ocasión, a diferencia de elecciones anteriores, dio su completo apoyo a esta plataforma programática, por primera vez. Y creo que esa demanda es una demanda histórica, de un enorme peso político, de un enorme peso ideológico, por lo que representa estructuralmente el gran latifundio, la usurpación permanente de la tierra, la concentración a niveles indecibles hoy día y además con una producción agrícola extraordinariamente importante frente a un mercado internacional que puede ser redituable en términos de inversiones para el propio desarrollo del país. Esto estaba o está en la plataforma que hoy día ha sido enarbolada. Por eso yo digo, más allá de cualquier mirada fatalmente derrotista, yo creo que esta campaña deja lecciones extraordinariamente importantes por haber podido levantar demandas muy sentidas en diversos sectores de la población, la juventud, las mujeres, el sector agrario, el sector algodonero, el sector productor de la soya y la necesidad de abrirse hacia América Latina, porque hoy todavía pesa, y con esto no quiero dejar de señalar, pesa enormemente esa herencia de la visión de la dictadura propio de la Guerra Fría, donde, por ejemplo, las relaciones privilegiadas hacia afuera, hacia Asia, están con Taiwán. Digamos, una mirada anacrónica. No más de una decena de países creen en Taiwán hoy día, cuando China hoy día es un factor del reordenamiento mundial. Entonces, incluso los productores agrícolas están pensando en la importancia de abrir relaciones con China, justamente. Entonces, todo esto tendrá que pasar como aire fresco en el debate político, en el debate ideológico, en el debate económico del país después de estas elecciones, con estos resultados amargos, pero que dejan también importantes lecciones para seguir pensando en la transformación democrática de Paraguay. Los gobiernos colorados se dedicaron a torpedear iniciativas de integración del hemisferio, como por supuesto el ALBA, como el Banco Interamericano, la misma CELAC. ¿Tú ves que en este nuevo gobierno tecnócrata colorado habrá una reconsideración o seguirá esta política de hostigamiento hacia Venezuela, de buscar que este proceso de integración
los gobiernos progresistas no avancen? No sé, digamos, yo creo que va a depender mucho también de la manera como se dinamiza las demandas de la sociedad, que no solamente se reducen a un partido de gobierno. Es decir, la sociedad en ese sentido, para fortuna nuestra, es más que un partido de gobierno, es más que un partido de Estado. La sociedad tiene esa capacidad de colocar la agenda, de discutir e incluso presionar. Entonces yo creo que en lo inmediato probablemente la correa de transmisión de una política injerencista norteamericana, de con quién se tiene que relacionar con quién, eso va a seguir operando, pero digamos, tendrá que abrirse espacios. No creo que haya un cambio tan directo, por ejemplo, hacia una valoración de los procesos más avanzados de América Latina. No creo, pero tendrá que haber espacios donde justamente la interlocución a nivel de integración latinoamericana tendrá que darse por razones económicas, más por razones comerciales que por razones ideológicas, porque finalmente es una tendencia, finalmente la necesidad de trabajar conjuntamente. O sea, los organismos multilaterales hoy día no son un invento del comunismo, como diría el más acérrimo militante del Partido Colorado heredado de la dictadura de Stroessner. Hoy día el multilateralismo es finalmente un instrumento para el entendimiento entre gobiernos ideológicamente diversos, ¿no? Para buscar, aunque sea de 10 alternativas, al menos una que en común permita empujar la región y permita mirar también las potencialidades que tiene el país para poder integrarse con Argentina, con Brasil. Yo creo que la barrera ideológica va a estar, pero no creo que esa sea un dique de contención absoluto para justamente mirar al conjunto de la región desde Paraguay. Darío, este triunfo de la derecha en el Paraguay, el golpe de Estado en contra de Pedro Castillo en el Perú, las dificultades que tiene la coalición kirchnerista en Argentina de cara a las próximas elecciones. ¿Está la derecha de regreso en América Latina? Está la derecha recompuesta con un ingrediente neofascista. Creo que esto es para estudiarlo con mucho detenimiento y con mucho respeto. Es decir, el conservadurismo no es el conservadurismo que enfrentó la primera gran oleada progresista, esa oleada de la que formó parte Lugo, Kirchner, Dilma, Chávez. O sea, esta es una oleada en que la derecha también ha aprendido cuáles son los límites del progresismo. Y yo quiero decirlo esto, aunque sé que es polémico y no es muy popular así expresarse, pero yo creo que el progresismo tiene materia prima para pensar sobre sus propios límites y recuperar ese horizonte, o sea, de tal suerte que, y sin dar lecciones a nadie, que Dios nos libre, justamente buscar esos espacios que permita articular la demanda de los diversos sectores con un horizonte político de transformación. Me parece que esa es una gran pregunta y me parece que eso está justamente hoy también en el tapete del debate con estos resultados del progresismo y particularmente de la izquierda en Paraguay. Darío, muchísimas gracias por estar con nosotros en este especial de Cruce de Palabras. Muchas gracias. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía en este especial de Cruce de Palabras. Los esperamos aquí, como siempre, por Telesur. Hasta la próxima.